Muy buenos días, hermanos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy gozosos, muy tranquilos, muy felices. Hoy, como todos los domingos, saludamos a todos los hermanos que se conectan con nosotros en directo y a los que nos escucharán más tarde. Ruego a Dios para que todos sean bendecidos en cada una de sus labores y estén disfrutando de la provisión de nuestro Padre en todas las áreas de su vida. Hoy quiero felicitar a todas las madres. Es un día comercial, pero no podemos ignorar el trabajo tan valeroso de cada una de las mujeres muy virtuosas que Dios nos ha regalado. Traigo una palabra que Dios puso en mi corazón y espero que también sea de provecho, de alimento para sus almas, así como prosperan en sus vidas. Somos los pastores de la Iglesia Internacional Adoración, que está ubicada en el barrio Puente Largo. Y hoy quiero preguntarles, o quiero decirles más bien, cuando Dios abre una puerta, ¿entras por ella? La Biblia nos enseña en 1 Corintios 16, 8 al 9. Pero estaré en Éfeso hasta Pentecostés, porque se me ha abierto puerta grande y eficaz, y muchos son los adversarios. En varias de sus epístolas, el apóstol Pablo se refiere a las puertas abiertas, como una figura del lenguaje, refiriéndose a las oportunidades que se le presentan para predicar al mundo las buenas nuevas de salvación. En aquellos tiempos, las pésimas condiciones de los medios de transporte, así como las inexistentes vías de comunicación, hacían sumamente difícil la expansión del Evangelio. Pero Pablo no tuvo en cuenta todas esas dificultades e inconvenientes, pues desde su conversión en el camino de Damasco, su vida estuvo siempre dominada por una ardiente devoción a Cristo, quien se convirtió en el motivo, el objeto y la inspiración de su misión en la vida. No tuvo en cuenta tampoco Pablo la cantidad de adversidades que se oponían a su predicación. Al principio de su ministerio encontró oposición entre los cristianos mismos que desconfiaban de él, pues le habían conocido como perseguidor incansable de todos los judíos que se habían convertido al cristianismo. Y esto mismo nos sucede a todos los que conocemos de Cristo y hacemos un cambio en nuestras vidas. Los que nos conocieron en el desorden del mundo dudan de nosotros. Siempre he considerado a mi hermano Rodrigo mi Pablo de Tarso, porque el cambio inmediato de su vida después de conocer al Padre, él decidió aprovechar ese instante cuando Dios le abrió la puerta, entró por ella y hoy vive un momento delicado de salud, pero con la certeza de que Dios hará en él una cirugía perfecta y saldrá adelante una vez más. Como dice el Señor Jesucristo, nadie es profeta en su pueblo. Pero retomando a Pablo, después fueron las autoridades políticas y religiosas quienes le atacaron sin misericordia, torturándolo, maltratándolo, echándolo a la cárcel donde pasó mucho tiempo. Pero Pablo se mantuvo firme en lo que ahora era el motivo principal de su existencia, la predicación del Evangelio, como para mi esposo igual. En la actualidad los avances tecnológicos permiten llegar con facilidad a todas partes del mundo e impactar a miles y miles de almas perdidas. Preguntémonos, pues, ¿dónde estamos situados personalmente dentro del plan de Dios? No podemos permitirnos cruzarnos de brazos y actuar como si esta tarea fuera solamente de los pastores o misioneros. Quizás podamos pensar que no estamos calificados, pero si damos prioridad a nuestras vidas, a servir al Señor, Él nos abrirá puertas y nos capacitará para servirle. Podemos leer y estudiar la Biblia y luego compartirla con los demás. Tú tienes un Salvador en quien creíste y has recibido vida eterna de Él. Por lo tanto, debes ser capaz de hablar de Él a todos los que te rodean. Puedes empezar en tu hogar, en tu trabajo, en tu barrio, entre tus amistades o familiares, pero tu atención debe estar enfocada siempre en lo alto, esperando las instrucciones del Señor. Antes de ascender al cielo, Jesús les dijo esta encomienda a sus discípulos: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta el último o lo último de la tierra. El Espíritu que capacitó a los discípulos y al apóstol Pablo
para ir al mundo a predicar el Evangelio está dentro de ti si aceptas a Jesucristo como Salvador. No te desestimes a ti mismo, ni te excluyas de esta encomienda del Señor. Cada día vemos más señales que nos indican que el fin del mundo está cerca. Por ejemplo, las guerras por todas partes, especialmente en el Medio Oriente y a sus alrededores, terremotos cada vez más fuertes y más frecuentes, tsunamis, inundaciones y fenómenos naturales de todo tipo, plagas, enfermedades. La maldad y el pecado se están multiplicando como nunca antes, y el COVID, mortal. No perdona ni raza, ni estrato, y ya no perdona la edad. Este es un tiempo magnífico para servirle al Señor. Piensa en la incomparable puerta de oportunidades que está abierta de par en par frente a nosotros para alcanzar al mundo entero para Jesucristo, hermanos. Los campos ya están blancos para la siega, como le dijo Jesús a sus discípulos en Juan 4:35. El apóstol Pablo no perdió oportunidad para servir a Dios a pesar de los obstáculos e inconvenientes de su época. Por eso les habló a los corintios de la puerta grande y eficaz que el Señor le había abierto en Efeso. Actualmente podemos usar los adelantos de la tecnología para servir a Dios. Si tú sientes que el Señor te ha hablado a través de esta meditación, pues compártala con sus amistades y familiares. Y te repito, la puerta hoy es más ancha que nunca. La pregunta es, ¿deseas entrar por ella? Y yo les recuerdo una vez más, una vida sin sentido y una vida con propósito están separadas únicamente por una decisión que debemos tomar: recibir a Jesucristo como Salvador y Señor. Nos lo enseña Juan. Amado Padre Celestial, yo te ruego que pongas en mí un ferviente deseo de aprovechar toda puerta que se abra para testificar de ti. Quita de mí todo miedo o timidez, que yo pueda hablar con denuedo tu palabra en todo momento y en todo lugar, te lo pido, Señor. Y los dejo, Señor, agradecido contigo estoy por lo que haces en mi vida, en la de mi familia, mis hermanos, mis parientes que están enfermos, los capellanes uniformados, luchadores que llevan la palabra por todas partes, que hoy están pasando por ese mal del COVID. Sácalos y levántalos, Señor, como solo tú puedes hacerlo. Amén. Te doy gracias, Padre, quedamos en tus manos. Amén, amén, amén. Y gracias, hermanos. Los dejo en compañía de nuestro amado pastor John Jairo González. Amén. Gracias, Señor. Amén. Bueno, muy buenos días a todos. Gracias por estar aquí compartiendo con nosotros este momento especial. Igualmente saludamos en este día a todas las madres, aunque yo soy reacio a celebrar un día. Yo creo que el amor se debe manifestar siempre, cada momento que tengamos oportunidad, porque no todo el tiempo vamos a tener oportunidad. Así que reciban todos un cordial saludo, confiando y esperando en el Señor de que todos ustedes están gozando de su presencia, están gozando de su verdad y están siguiendo adelante en el propósito para el que Él nos ha llamado, de ser luz para otros, de traer la verdad para otros, que es lo que necesita realmente la humanidad. No necesitamos hombres, necesitamos a Dios. Necesitamos a Dios que nos dé la claridad de lo que somos, del error en el que está la humanidad, confiando en las tinieblas, o actuando en las tinieblas y no actuando en la verdad de Dios. Es lo único que endereza a una persona. Así que solo ruego por esto que el Señor nos ayude y nos bendiga. Bueno, estamos disfrutando de un tiempo delicioso con mi esposa y lo podrán notar, cambio de look, cambio de sitio, y ojalá esto no sea distracción para nadie. Vamos a darle gracias a Dios, por favor, porque creo que Dios siempre debería ser alabado, bendecido por nuestros labios, por nuestras acciones, porque Él es nuestro proveedor, es nuestro Padre, nos ha dado su amor inmensamente, ha hecho cosas impresionantes como el sacrificio en la cruz para que todos y cada uno podamos estar siempre en su presencia, permanentemente en su presencia. La presencia de Dios no está en un solo sitio, está en la persona, como decía Cielo en su meditación. Así que vamos a darle gracias a Dios. Por favor, aproveche este momento, solo concéntrese. Dios, el Señor, está aquí, está en usted, está en medio de nosotros, está en esta transmisión, está en su casa.
Él sabe todas las cosas, sabe nuestros pensamientos, y por eso, Señor, te alabamos por tu poder, por tu grandeza, por tu amor, por tu misericordia, por tu hermosura, Señor, por esa manifestación de amor tan esplendorosa, Señor, en la cruz. Bendito tú eres, Padre mío, Señor. Hoy estamos aquí reunidos, congregados, en esta manera, Señor, en tu nombre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, quien dio su vida para que todo lo que hagamos sea en ese sentido de conocerte, de entenderte mejor y poder caminar en esa libertad que tú viniste a traer a la humanidad, Señor. Gracias. Yo solo ruego, Padre, que esta palabra que tú nos has permitido hoy, Señor, llegue a lo más profundo de nuestro ser y nos permita, Señor, disfrutarla, crecer en ella, edificarnos con ella, Señor, espantar, Señor, los temores y las dudas que puedan existir. Que la palabra que tú nos anuncias, Señor, llegue a lo más profundo de cada uno de nosotros, de los que están escuchando, de los que van a leer, para que esto, Señor, esta palabra, como tú lo dices, haga lo que tiene que hacer y no vuelva a ti vacía. Que haga, Señor, una real transformación, que haga, Señor, ese proceso de salvación, que haga, Señor, ese proceso de perdón y de amor para lo cual ha sido hecha. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, la enseñanza hoy tiene como título, casualmente es la segunda parte del versículo con el que inicié la semana pasada la enseñanza, y es Dios mío, la exclamación de Jesús. Entonces voy a continuar con la segunda parte de esta enseñanza, de la que empecé el domingo pasado. Esa se llama El infierno en la tierra, la que hice el domingo pasado, y el propósito es darle a todos un entendimiento mucho más profundo sobre lo que pasó allí en la cruz, que además también le puede servir a usted para llevar el mensaje con más exactitud a otras personas que lo están necesitando con seguridad. Recordemos la escritura en la que yo estoy apoyando esta enseñanza. Vamos por favor a Marcos capítulo 15, versículo 34. Estoy hablando del Evangelio de Marcos 15, 34, y aquí está la exclamación del Señor. A la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo: Eloí, Eloí, lama sabactani, que traducido es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Es una exclamación de profundo del ser. El Señor Jesús está padeciendo un horror tremendo. No es precisamente el dolor corporal producido por todos los azotes, las heridas de los clavos, la corona de espinas que le colocaron sobre su cabeza. No es solamente el dolor de saberse traicionado, infamado, despojado, de ser el objeto de burla de aquellos insensatos que están gozando con el mal ajeno. Es mucho más el dolor que le causa conocer su estado, del cual es completamente ajeno, porque nunca conoció el pecado. Jesús, siendo Dios, se despojó de sí mismo, se hizo como nosotros, y eso quiere decir que Él no conoció pecado, que Él no sabía lo que era maldad, que Él no sabía lo que era maldición, y Él se hizo maldito por nosotros. Entonces es el dolor de sentirse solo, de sentirse abandonado, expuesto a la maldición, al castigo por causa del pecado de todos nosotros, de estar cargando la culpa vergonzosa por causa de nuestras transgresiones. Y eso es la separación del Padre de su vida y recibir al mismo tiempo toda la furia de Dios sobre su humanidad. Jesús, el Cordero perfecto, sin mancha, a quien no se le halló razón alguna para ser condenado, el que recibió un juicio en misericordia, injusto totalmente, está allí en la cruz clamando al Padre en medio de su desolación. Y es lo que encontramos en la escritura que he traído hoy. Como decía el domingo pasado, solo un ser infinito fue capaz de cargar con la furia infinita de Dios sobre todo lo que dañó su máxima creación, el hombre. Un ser capaz de amar de manera infinita, de perdonar de manera infinita, de confiar y creer en el Padre de una manera infinita. Fue el único capaz de poder soportar todo esto, porque también sabía la gloria que vendría sobre él. Y entonces ahí llegamos
a esa profunda y trágica exclamación de Jesús: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué me has desamparado? ¿Y qué significa al decir 2 veces Dios mío, Dios mío? Porque todas estas cosas están escritas por una razón, y están escritas es para que nosotros comprendamos mucho más qué es lo que Dios está tratando de enseñarnos a todos. ¿Qué significa que Jesús haya dicho 2 veces Dios mío, Dios mío? Y esta es la única vez en todo el Nuevo Testamento que Jesús no se dirigió a Dios como Padre. Y es la única vez que Él estuvo separado del Padre. Es bien interesante, y entonces deberíamos entender qué significa toda esta exclamación. ¿Por qué lo repite 2 veces? Ahora, como les he dicho en anteriores ocasiones, la Biblia está diseñada para responder a todos los interrogantes que uno pueda plantearse después de la meditación en ella, del estudio de ella. ¿Ven? En la Biblia encontramos las respuestas que pueden surgir si solo indagamos en ella. Y creo que podemos responder a esa pregunta si vamos a los lugares donde ese tipo de repeticiones aparecen a nivel humano. Por ejemplo, vamos a citar unas escrituras, así que esté atento, por favor, tome nota. Ojalá usted sea de esos curiosos que repasan lo que escriben, ¿sí? Y que vuelvan a leer y confronten una escritura con la otra y le pregunten a Dios sobre todo: Señor, dame sabiduría para entender. Entonces vamos a un ejemplo o a varios ejemplos, y está el primero en Génesis capítulo 22 versículo 11. Génesis 22, 11. Y el ángel le dice a Abraham, recuerden que Abraham está en este proceso de entendimiento del Señor, de la escritura, de la palabra de Dios. Y el ángel le dice: Abraham, Abraham. Así que encontramos igual, una repetición. Luego vamos a otra escritura, Éxodo capítulo 3, versículo 4. Éxodo 3, 4. Y Dios le dice a Moisés, lo llama 2 veces por su nombre, y dice: Moisés, Moisés. Vea por favor toda la escritura para que sepa de qué se trata lo que están hablando allí. Segunda de Samuel capítulo 19. Segundo de Samuel capítulo 19, versículo 4. Y David dice: Absalón, Absalón. En Lucas, en el Nuevo Testamento, capítulo 10, versículo 41, que es un pasaje muy conocido, Jesús dice: Marta, Marta. El pasaje de Marta y María. En Lucas 22, versículo 31, Jesús dice, dirigiéndose a Pedro: Simón, Simón. En Hechos capítulo 9, versículo 4, Jesús dice: Saulo, Saulo. Y otra vez en Lucas capítulo 13, versículo 34, Jesús dice: Jerusalén, Jerusalén. Y en nuestra escritura de hoy, como hemos visto, Jesús dice: Dios mío, Dios mío. Todas estas exclamaciones repetidas solo están enseñando un tipo de emoción que en los casos citados es de un afecto tremendo, de un afecto íntimo, de un amor personal, o como decimos técnicamente, un amor filial, es un amor entrañable. Y esa es la razón por la cual Jesús también está repitiendo allí: Dios mío, Dios mío. Es como que se está refiriendo a Él de una manera romántica, de una manera apasionada en su amor por el Padre. Le dice: Dios mío, Dios mío. Es un clamor profundo, agonizante de los labios del Hijo unigénito del Padre, tan profundo que no debería haber producido nada más que silencio en ese momento. Que por lo que nos dice el relato, no fue comprendido por los que estaban allí presentes alrededor. Estamos hablando de Jesús en la cruz. Estos que estaban alrededor, la mayoría no entendieron lo que estaba pasando en realidad, y lo que hicieron fue responder naturalmente, es decir, como lo hace cualquier persona que entiende lo que quiere entender y no lo que realmente está pasando. ¿Sí? Esto nos pasa hoy. ¿Qué es lo que la gente quiere entender y no qué es lo que realmente hay detrás de todas las cosas? Pasa. Y como la gente se queda con la emoción, pues no entienden y no buscan y no saben qué es lo que significa. Hoy nos pasa igual, la gente simplemente está reaccionando
pero no entienden qué hay detrás, no entienden para dónde es que los quieren llevar a todos. Amén. Y aquí hay algo mucho más profundo en esa exclamación de Jesús. Ellos activaron mucho más de su sarcasmo, mucho más de su burla a lo que estaba pasando, a lo que había estado ocurriendo, inclusive antes de la oscuridad. Usted lea el relato completo, no se quede allí, lea todo el capítulo. Miremos el versículo 35. Y algunos de los que estaban allí decían al oírlo: mirad, llama a Elías. Así es como se burlaron de él. Extendieron su sarcasmo diciendo que estaba llamando a Elías. ¿Y por qué Elías? Ellos lo decían porque, como buenos judíos, conocían las profecías y sabían de la profecía de Malaquías capítulo 4, que enseña que Elías vendría en el tiempo del Mesías. Pero recordemos que Elías no murió, sino que fue raptado al cielo por los ángeles de Dios. Así que ellos sabían que Elías regresaría en tiempos de crisis para proteger y perseverar a los justos, preservar a los justos. O sea que ellos prácticamente estaban burlándose, pensando que Jesús estaba llamando a Elías para que viniera a protegerlo, e intensifican entonces su burla una vez más cuando la oscuridad desaparece. Y luego pasamos al versículo 36. Recuerden por favor que nosotros estamos hablando de Marcos capítulo 13, ¿sí? Marcos capítulo 15, versículo 34. Ya hemos leído anteriormente el 33 y ahora estamos mirando el versículo 35 y vamos a pasar al versículo 36. Pasamos entonces al versículo 36 y dice: y corrió uno y empapando una esponja en vinagre y poniéndola en una caña le dio a beber, diciendo: dejad, veamos si viene Elías a bajarle. Esto simplemente es una acción cobarde, una acción sarcástica, con mucho cinismo. Y es como que, vamos a ver si con esto pues todavía clama más duro o algo así, o aparece Elías para rescatarlo. Entonces es una manera de probarle su paciencia a Jesús, de ejercer más violencia tentándolo. Pero llegamos ahí al versículo 37. Mas Jesús, dando una gran voz, expiró. Jesús entregó su vida. Ahora usted solo piense lo que está pasando en la cruz. Jesús, la cruz es una muerte horrenda, era de maldición. Todo el que muriera en madero era maldito. Era la forma más tremenda de castigo de los romanos, sentencia de muerte. Y en la cruz la gente básicamente lo que hacía era morir asfixiada por su propia sangre y por la opresión de los músculos, de los pulmones, etcétera. Y esta persona se está quedando básicamente sin aire. Pero en ese momento Jesús, en vez de agonizar y quedarse de una vez, él hace una última exclamación y da una gran voz y expira, y él entrega su vida. En el Evangelio de Lucas, paralelamente a este pasaje, dice de la siguiente manera. Por favor, vaya a Lucas 23, versículo 46. Lucas 23, 46, y está hablando de lo mismo, el mismo proceso en la cruz. Y mire cómo dice acá en Lucas: entonces Jesús exclamó con fuerza: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y al decir esto, expiró. Con esas palabras, Jesús estaba hablando su fe. Escuche, él estaba soltando su fe, anunciando su fe a los que estaban allí presentes. Él no tenía por qué decir estas palabras, simplemente está agonizando. Ya su capacidad de oxígeno es corto, ya prácticamente está en su último segundo, pero él dice con fuerza: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, y muere. ¿Qué es lo que estaba hablando Jesús? Jesús estaba hablando lo que él sabía, lo que él creía y lo que era la voluntad del Padre. Jesús sabía que sería glorificado, tenía la firme convicción de la promesa del Padre sobre su vida.
como dice en Juan capítulo 17, versículo 5. Juan 17, 5, y esto era lo que Jesús sabía, y esto es lo que Jesús anunciaba. Y dice, y recuerde que Jesús es Dios hombre, Él está en un cuerpo como el nuestro, amén, pero Él está actuando como el Hijo de Dios. Usted es hijo de Dios, ¿cómo es que usted actúa? ¿Qué es lo que usted cree? Si usted es hijo de Dios, ¿qué es lo que usted habla? Dice la palabra de Dios que lo que hay en el corazón, de eso habla la boca. Dice la palabra de Dios que donde está tu tesoro, allí está tu corazón. Y evidentemente lo que habla Jesús es la voluntad del Padre. Lo que Él tiene en sus pensamientos es la voluntad del Padre. Lo que Él sabe, Él es que es el Hijo de Dios. Él es el Cordero que da vida. Él es el Cordero que no cometió pecado. Él es el Cordero que está recibiendo la maldición de toda la humanidad por amor a los que en la fe en Él serían salvos. Juan 17:5 dice: y ahora, Padre, glorifícame en tu presencia con la gloria que tuve contigo antes de que el mundo existiera. ¿Qué es lo que le está diciendo? Padre, ahora quiero que me vuelvas a poner donde yo estaba. Y fíjese que estamos hablando de Jesús en el proceso. ¿Ven? En un proceso difícil, pero nunca olvida lo que el Padre le ha dicho. En otras palabras, lo que está pasando en ese último momento donde Jesús lanza su expresión más profunda está fundamentada sobre la promesa del Padre de que Él sería glorificado. Creo que es el aliento suficiente que necesitó el Señor para poder soportar en su humanidad todo ese padecimiento terrible. Por eso Pablo constantemente nos anima a perseverar en medio de las tribulaciones, porque debemos saber lo que nos espera, porque Dios Padre lo ha prometido. Pero no es solamente esperar hasta el último minuto. Hay algunas personas que realmente son necias, que dicen que ellos pueden esperar y hacer cambios y al último momento, como si supieran cuándo ellos van a partir de este mundo. Pero hay otras personas que aún estudian la Biblia y los domina es la circunstancia, y confiesan es el miedo, y confiesan el temor, y confiesan la derrota y la condenación, en lugar de condenar, de confesar, las palabras de vida que el Señor nos ha dado, las palabras de victoria que el Señor nos ha dado, la palabra de poder que el Señor nos ha dado. El Señor no se arrepiente de lo que ha prometido, ni Él cambia de parecer. Dios es inmutable. Amén. Ahora, el problema es que la iglesia no conoce esto. Entonces, ¿qué es lo que viene para el Señor Jesucristo después de la crucifixión? Es el encuentro con su Padre. Es el encuentro con esa presencia hermosa en la que Él antes estaba. Esa presencia protectora y poderosa es la que Jesús sabe que va a recibir otra vez y para siempre, pero con una gloria mayor. Él, Jesús, ha derrotado a Satanás, ha derrotado el pecado y la muerte eterna que pesaba sobre la humanidad, ahí mismo en la cruz. Y pasamos entonces al punto más crítico, al punto esencial y único que marcó el inicio de la libertad de la humanidad, en la cruz. Es donde todo se hace posible para los que creen en la obra redentora de Jesucristo. Pueden entrar por siempre y siempre en la presencia del Padre Celestial. Y esto es grandioso, hermanos. No tenemos que esperar a dejar este cuerpo para estar en la presencia del Padre. Ya nosotros estamos en la presencia del Padre. Jesús dijo: el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Yo soy el camino. Nadie viene al Padre si no es por mí. Y ya tenemos su esencia, tenemos su poder en nosotros, que es el Espíritu Santo, y confiadamente podemos entonces ir al trono de la gracia. Y el trono de la gracia no es un sitio especial, hermano, es en usted mismo, es allí. Cristo habita en usted, en la esencia, en el Espíritu. Entonces usted puede ir a la presencia de Dios. ¿Cuándo? Todo el tiempo, todo el tiempo. Ese es su lugar secreto. Vamos por favor a Marcos capítulo 15, otra vez volviendo a Marcos,
capítulo 15, pero ahora el versículo 38, Marcos 15, 38. ¿Qué pasó en este momento? Jesús está en la cruz, Jesús expira, da su último aliento, su último gran voz. Amén. Y pasamos al versículo 38, donde hay un acontecimiento todavía mucho más grande. Y dice, en ese momento en que él expira, en el que él muere, su humanidad muere, la cortina del templo se partió en dos pedazos de arriba abajo. Los que conocen la historia del templo, que eso está en el Viejo Testamento, había más o menos unas 12 cortinas gruesas que separaban el lugar santo del lugar santísimo. El lugar santo era donde tenía la preparación el sacerdote, el sumo sacerdote, para entrar luego al lugar santísimo, que era el sitio donde Dios se manifestaba para que el sumo sacerdote intercediera por el pueblo, y solo él podía entrar allí. Y recuerde usted que en sus vestiduras él tenía unas campanitas en el borde de la parte más baja de su vestido, tenía unas campanitas, y él entraba allí atado por un lazo, porque cuando dejaran de moverse las campanitas y el sumo sacerdote no estaba en perfecta santidad, él moría en la presencia del Señor. Y por eso tenía un lazo amarrado, para que si dejaban de sonar las campanitas, pues lo jalaban desde afuera, desde el lugar santo, lo jalaban, y entonces era sacado de ese lugar. El lugar santísimo era el sitio al que solo podía entrar el sumo sacerdote para interceder por el pueblo de Israel y a la vez recibir palabra de Dios para ellos. No entraba allí cualquier persona. Es más, como les dije, si el sumo sacerdote o sacerdote principal no estaba en plena condición de santidad, moría de inmediato ante la presencia de Dios. Entonces, cuando Jesús había llevado los pecados de todos los que creían y satisfizo la justicia de Dios, porque Él fue el que recibió todo el castigo, amén, allí se efectuó un juicio, y simpático porque el viernes estábamos estudiando sobre esto, y en el juicio pues hay un acusador, hay un defensor, hay un juez y hay un acusado. ¿Quién es el que acusa? Satanás. ¿Quién es el que sentencia? El juez. ¿Quién es el que defiende? Y Jesús fue el acusado, ¿amén? Pero el Padre era el defensor. Bien interesante. Entonces, cuando Jesús había llevado los pecados de todos los que creyeron, los que van a creer, los que creen, y satisfizo la justicia de Dios, llegó el momento en que el juicio termina. Comenzó al mediodía, termina a las 3 de la tarde aproximadamente, y a esa hora la cortina del templo que separa del lugar santísimo, donde nadie puede ir excepto el sumo sacerdote una vez al año, se rasga de arriba a abajo. Dios, de un golpe definitivo, ha terminado con el dominio de Satanás y las formas de adoración del antiguo pacto, para abrir la puerta al nuevo pacto, que es a través de la muerte y resurrección de Jesucristo. El camino al Padre estaba oficialmente abierto por la muerte de Jesucristo y la resurrección. Los pecados de todos los que creen a Dios fueron pagados. La culpa por esos pecados fue pagada, fue satisfecho. Este es el final de ese sistema. No más lugar santo, no más lugar santísimo, no más sumos sacerdotes, no más sacerdotes, no más sacrificios, no más templo. Ahí se acaba todo este sistema religioso que además se convirtió o se volvió corrupto. Esto no cambiaba a los hombres. Todos estos hombres, dice el Señor, hipócritas, sepulcros blanqueados, le imponen cargas a los demás que ellos ni siquiera pueden llevar. Se acabó todo este sistema, todo este aparato religioso. El único y verdadero Cordero de la Pascua había hecho que todo el sistema quedara obsoleto. En cortas palabras, la cruz es expiación, la cortina, acceso. La expiación habiendo sido ofrecida y recibida, se abre el acceso, se rompe la cortina. Y eso es
lo que el escritor de Hebreos nos habla detalladamente, y usted puede leerlo todo, por favor, en el capítulo 9. Léalo, capítulo 9 de Hebreos, y haciendo énfasis en los versículos 2 al 9. Me invito a que por favor lo lea todo y ojalá use varias versiones para que usted pueda comprender mejor lo que está pasando allí. Mientras existiera una barrera entre el lugar santo y el lugar santísimo, el acceso al Padre no estaría disponible. Pero el versículo 11 del capítulo 9 de Hebreos, Hebreos 9, 11 dice: estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Jesús entró en ese lugar santo y por primera vez en la historia trajo sangre que satisfizo la justicia de Dios. Dios rasgó la cortina y abrió su presencia, esa magnífica presencia, a cualquiera que viene por la fe en Cristo, porque ya el pecado no existe en el creyente renovado, en el nacido de nuevo. Ahora, analice esto, hermano, porque hoy todavía se enseña desde los púlpitos: Señor, que baje tu presencia, y ponen música para que esto suceda. Señor, ven a visitarnos. Señor, que tu presencia, como si la presencia de Dios ya no estuviera en el creyente. Entonces, cuando hablan de esta manera, están desconociendo que se rasgó el velo, que Cristo abrió el camino al Padre. Y todavía hay más. Por favor, vamos a Mateo 27. Mateo 27, versículos 51 al 53. Mateo 27, 51 al 53. Mire cómo dice aquí: en aquel momento, estamos hablando otra vez del proceso en la cruz, la muerte de Jesús en la cruz. En aquel momento la cortina del templo se partió en dos de arriba a abajo, la tierra tembló y las rocas se partieron. Las tumbas se abrieron y muchos de los que confiaban en Dios y ya habían muerto, volvieron a vivir. Y esto es extraordinario, el versículo 53. Y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de Jesús, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Entonces lanzamos de nuevo la pregunta. La pregunta que hice inclusive hace 8 días. ¿Acaso Dios estuvo ausente en todo este proceso? La verdad, yo no lo creo. No sé usted, pero la evidencia es contundente. Jesús logró al morir y al resucitar la satisfacción completa para Dios por nuestros pecados, mediante lo cual tenemos la promesa de la resurrección en el día postrero, o en el último día, o en el día del juicio final, o en el día de la trompeta, que es lo mismo. O sea que ya está garantizado esto, vamos a recibir esa resurrección. Y esto fue un adelanto de su resurrección. Note que las otras personas no resucitaron sino hasta después de la resurrección de Jesús, porque Él era las primicias. Ahora, permítame hacer un paréntesis aquí bien interesante, porque la palabra dice que nosotros fuimos resucitados juntamente con Cristo. ¿Qué es lo que está hablando? Está hablando de la resurrección de nuestra alma, es decir, nuestra salvación. Pero va a haber otra resurrección. ¿Cuál es? La de nuestro cuerpo. Recuerde que usted tiene que dejar este cuerpo, porque este cuerpo es corruptible, para que le sea dado el cuerpo incorruptible. Amén. Entonces yo estoy hablando es de esa resurrección. Y aquellos que resucitaron con Jesús, resucitaron justo después de que Jesús resucitó, porque Jesús es la primicia. Él fue la primicia de todos los resucitados. Solo imagine entonces la escena de todo lo que está sucediendo allí. Y aún así, muchos no creyeron. Y mire recuerde lo que dice el versículo 53.
vieron a los que resucitaron con él. Wow, esto tiene que ser tremendo. O sea, Jesús, el que ellos habían asesinado en la cruz, el que muchos vieron allí, atestiguaron la muerte, porque eso no pasó, no pasó, ¿cómo se dice?, desapercibido para los habitantes de esta ciudad. Todos se enteraron, todos lo vieron. Eso fue en un monte alto, o sea que los que no fueron allá lo pudieron ver desde lejos. Jesús, ese que vieron morir allí, resucita, y muchos lo ven, muchos lo oyen, pero también muchos otros resucitan después y van estos por la ciudad dando testimonio de vida, de resurrección. Mateo no nos dice que fue de ellos, así que nosotros no lo sabemos realmente. ¿Tenían que morir de nuevo? No lo sé, porque la Biblia enseña que todos tenemos que morir una vez y luego el juicio. En ese juicio, los que están escritos sus nombres en el libro de la vida sufrirán, los que no están escritos, sufrirán la separación de Dios eternamente. Y los que están escritos en el libro de la vida pasarán a vivir por siempre en el reino de Dios, en compañía del Padre. Así que el punto es que esos resucitados fueron un adelanto de las palabras maravillosas que habla Juan, capítulo 5, versículo 25. Juan 5, 25. Y miren cómo dice aquí: de cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo, y los que la oyeren vivirán. Y esto fue lo que pasó allí. O sea, esto se materializó allí, y de ahí en adelante el que oiga la palabra del Evangelio, de las buenas nuevas del Hijo de Dios, dice la Escritura, van a vivir. Está hablando de una vida eterna, una vida completamente inimaginable para ninguno de nosotros, porque es una vida que no conocemos, una vida perfecta, sin pecado, sin angustia, sin tristeza, sin enfermedad, sin envejecimiento, etc. Eso no lo conocemos, lo anhelamos, pero no lo conocemos. Entonces Dios no abandonó a Jesús en la cruz. Él estaba allí en la oscuridad. Él estaba allí cuando fue rasgada la cortina. Porque si bien es cierto, Jesús clamó, me has desamparado, pues claro que allí hubo una separación, mas no un abandono. ¿Amén? Simplemente Dios no lo dejó a su destino. Dios estaba allí. Y recuerden lo que hablábamos hace 8 días. Él estaba allí en medio de esa oscuridad. Recuerden que oscuridad, en la presencia de Dios hay oscuridad cuando Él está ejecutando juicio y castigo. ¿Amén? Pero también Dios aparece en luz, y eso lo saben muy bien los judíos, y eso se dice en la Escritura, lo dice: cuando Dios está en luz, está hablando de su misericordia, de su amor, de su bondad y todas estas cosas. Entonces muchos no creyeron, a pesar de que están viendo a Jesús resucitado. Muchos no creyeron a pesar de que vieron a los que resucitaron después de Jesús. Amén. Y la palabra nos dice que el que oye la voz del Hijo resucitará, revivirá, tendrá vida eterna. O sea que Dios no abandonó a Jesús en la cruz. Él estaba allí en la oscuridad. Él estaba allí cuando fue rasgada la cortina. Él estuvo allí en el terremoto. Él estuvo allí en la resurrección. Estuvo, si quiere le doy más, fue muy evidente, tan evidente que al menos para un hombre, como dice en Marcos 15:39, Marcos 15:39, mire lo que pasa con este hombre. Y está hablando del centurión. Y dice: el centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado, así dijo: verdaderamente este hombre era hijo de Dios. ¿Quién es un centurión? ¿O era un centurión? Un comandante de 100 soldados. Este es un soldado de carrera, familiarizado con la muerte, tiene experiencia en matar, es un asesino con experiencia, que está allí vigilando todo el proceso de muerte de Jesús, que está pasando con su cuerpo, está supervisando la crucifixión,
es testigo ocular de todo. Él tenía esa función, ¿sí? No está allí por curiosidad, a él le delegaron eso. Él es un testigo ocular del abuso. Él ve cómo lo escupen, cómo lo golpean, cómo se burlan de Jesús, ve cómo es su menosprecio, cómo es el menosprecio hacia él. O sea que es un testigo ocular de Jesús también, orando por el ladrón que está al lado y orando por cualquier otra persona cuando dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. O sea que él está orando y el centurión está mirando todo. Él fue el testigo ocular seguro de todas las declaraciones de inocencia que hizo Pilato. Pero había algo más aquí, hermano, porque él dice: verdaderamente este hombre era el Hijo de Dios. Así que, sin lugar a duda, el primer convertido a Cristo después de su crucifixión fue un centurión. Porque el que crea que Jesús es el Hijo de Dios y que Dios le levantó a los muertos será salvo. Pero había habido un convertido antes que él. Recuerde que el ladrón dijo: recuérdame, por favor, recuérdame cuando estés en tu reino. Y eran estos dos, el ladrón y el centurión, blasfemos, pero fueron perdonados, reconocieron al Hijo de Dios. Sin embargo, muchos de los presenciales reaccionaron de otra manera, que podemos nosotros apreciarlo ahí en Lucas capítulo 23. Lucas 23, versículo 48. Escucha esto. Lucas 23, 48. Y toda la multitud de los que estaban presentes en este espectáculo, viendo lo que había acontecido, se volvían golpeándose el pecho. ¿Qué significa esto? En la tradición o la cultura judía, esta era una señal de arrepentimiento, de dolor. Cuando ellos veían algo que estaba mal o cuando entendían que algo estaba mal, se golpeaban el pecho. Y esto significaba: nos dimos cuenta, entendimos, hicimos mal, más o menos eso. O sea que tal vez Dios lo estaba preparando a estas personas. Y mire usted, esto es simplemente un supuesto, pero yo creo que fue así. Yo creo que Dios estaba preparando a toda esta gente que estaba presenciando todo esto, para cuando Pedro comenzó a predicar bajo el poder del Espíritu Santo en el día descrito como el Pentecostés. Fue la cruz la que produjo los golpes de pecho que los apartó para arrepentirse. Cuando Pedro predicó ese gran sermón, Dios estaba allí en juicio, Dios estaba allí para rasgar la cortina, Dios estaba allí para traer un terremoto, Dios estaba para resucitar a los muertos, estaba allí para convertir a un centurión, y Dios estaba allí para preparar los corazones para el día de Pentecostés. Cuando usted piensa en todo esto que está sucediendo y se da cuenta de que usted fue escogido desde antes de la fundación del mundo, como dice la Escritura, para estar en Cristo cuando Él murió, debería producirle solamente el deseo de levantar sus brazos al cielo para bendecir su nombre, el nombre de nuestro Señor Jesucristo, para dar gloria, para dar alabanza a su nombre, a su amor infinito, a su poder de perdonar infinito. Hermano, acompáñeme. Padre, yo ruego, Señor, yo te pido ahora que prepares nuestros corazones para tu mesa. Estas imágenes, Señor, son tan vívidas en nuestras mentes y nuestros corazones están tan llenos de gozo inefable y lleno de gloria. Estamos más que abrumados de que tú nos has redimido, que tú nos tenías en mente, que tú conocías nuestros nombres, que tú lo habías escrito en tu libro de la vida antes de la fundación del mundo, y que cuando Cristo murió nosotros morimos en Él. Su muerte fue en nuestro lugar. Estuvimos allí cuando viniste en tinieblas y juicio. Estuvimos allí cuando
se abrió el camino a tu santa presencia, cuando tú rompiste la barrera. Estuvimos ahí cuando la tierra tembló bajo el poder de tu juicio. Estuvimos allí cuando se abrieron las tumbas, y un día nuestra tumba también se abrirá, porque no solo moriremos en Cristo, sino que resucitaremos en Él. Este regalo de salvación, hermano, no tiene paralelo. Solo hay un evangelio, solo hay un Salvador, solo hay un sacrificio, solo hay un camino de salvación. Bendecimos tu nombre por atraernos a esta verdad y salvarnos, Señor. Mis hermanos, suficiente material para pensar, para meditar, para compartir. No dejemos que las circunstancias nos encierren. Hay mucho más. Si usted tiene alguna pregunta, por favor, si tiene curiosidad de algo, si quiere que simplemente oremos por usted, escríbanos. Este es nuestro correo. Le garantizamos total reserva de los datos. Si quiere ayudar a nuestro ministerio para seguir propagando las buenas nuevas y poder bendecir a otros, aquí les dejamos estos datos. Gracias damos a Dios por la vida de nuestro hermano Pastor Rodrigo. Sabemos, Señor, que tú estás en control de su vida y que tú eres el proveedor de todas las cosas. Dios bendice al alma, el corazón generosa. En el nombre de Jesús, seguimos adelante, iglesia. Dios los siga bendiciendo. Amén.